Cuando mi esposo descubrió que yo no heredaría el dinero de mi papá al fallecer, se enojó mucho y me gritó diciendo que no puedes heredar la casa con dinero, ya no te necesito, quiero romper contigo, ¿verdad? Ahora, después de eso, albergué el deseo de tomar represalias contra mi esposo y mi hermana, quienes se volvieron casar apresuradamente. Mi nombre es Julie y trabajo en una oficina. Tengo 32 años y he estado casada con Brian durante 2 años. Conocí a Brian a través de un conocido mutuo. Y luego fuimos Ted, el KN, mi familia era rica, pero solo con mi hermana Mary y yo como peluqueros, nuestros parientes Fred, sobre quién heredaría. Que Brian era una pareja adecuada para mí, por lo tanto, nos presentaron, aunque Brian no heredó ningún dinero oficialmente, se mudó en casa de mis padres con nosotros. Desafortunadamente mi mamá falleció hace unos años dejándonos solo a mi papá, mi esposo y a mí en la casa. Brian parecía amable y se preocupaba por mí. Pero antes de casarnos, el pariente que nos presentó me advirtió sobre él. Le presenté a Brian. Contigo, pero ten cuidado, él puede estar bastante obsesionado con el dinero a pesar de que nos acercamos a nuestra boda e intercambiamos anillos de compromiso. No noté ningún signo evidente de la fijación de Brian, así que procedimos con él. Incluso después de casarnos. Sin embargo, permanecí alerta debido a la advertencia. Brian no parecía excesivamente concentrado en la riqueza, de vez en cuando preguntaba sobre las finanzas de nuestra familia mientras tomaba una copa con mi papá, ya que mi papá era comunicativo. No le di mucha importancia. Otro punto de interés para Brian era mi hermana, ella. 5 años menor que yo. Y posee una personalidad muy diferente, extrovertida y aficionada a mezclarse con diferentes hombres. Su contraste conmigo junto con su sorprendente belleza capturó la atención de mi marido cuando conoció a Julie. Tu hermana es bastante distinta a ti, ¿no es así? La fascinación de Brian por mi hermana, que era increíblemente hermosa, diferencia de mí, me hizo sentir incómodo. Nuestros familiares me presentaron a Brian porque se preocupan y podrían tener dificultades para encontrar un cónyuge debido a mi simple apariencia y comportamiento. Temían que nuestro apellido se desvaneciera al principio. No me detuve mucho en eso dada mi hermosa hermana. Sin embargo, más tarde comprendí su preocupación. Mi padre complació. Mi hermana. Él financió su educación universitaria. Después de la secundaria y luego de la escuela vocacional. Sin embargo, ella carecía de planes concretos para ninguna de las instituciones. Simplemente no quería trabajar a pesar de que mi madre la instaba a encontrar empleo después de la universidad. Mi padre insistió en ir a la escuela vocacional después. Completar su formación vocacional, ella consiguió un trabajo en la empresa de un amigo de mi padre, pero renunció después de solo 6 meses alegando que no podía utilizar plenamente sus habilidades. Mi hermana, con menos de 6 meses de experiencia laboral, mostró una confianza injustificada en su conocimiento laboral. Nos sorprendió a mi mamá y a mí. Embargo, mi papá le creyó y rápidamente le encontró otro puesto poco después de comenzar su nuevo trabajo. Mi mamá se sintió enferma y requirió hospitalización, mi hermana la visitaba todos los días y se ausentaba del trabajo. Sin embargo, finalmente también renunció a ese trabajo, declarando: ella cuida a nuestra madre enferma, en realidad ella se sentaba. Nuestra madre en su habitación del hospital o pasaba inactiva su teléfono en la sala de espera mientras yo me ocupaba de todas las tareas del hogar pendientes de las necesidades de nuestra madre, mientras que mi hermana no aportaba nada a pesar de posiblemente brindarle consuelo. Nuestra madre, su salud se deterioró durante un mes, lo que dejó incapaz de comunicarse. 2 semanas después de su llegada, falleció, dejando a mi padre y a mi hermana aturdidos para organizar su funeral, haciéndome cargo de organizar todo con la ayuda de nuestros familiares. Me aseguré de que nuestra madre recibiera una atención adecuada. A Dios, después de su fallecimiento, mi hermana consiguió un trabajo a tiempo parcial. Se mudó a vivir de forma independiente, sin embargo, sus ingresos no fueron suficientes, lo que llevó a papá a cubrir el alquiler y las facturas. Al parecer, dirigió sus ingresos a actividades de ocio cuando su trabajo a tiempo parcial resultó insuficiente. Ella recurrió a papá para pedir más dinero,
mientras que mamá solía imponer disciplina financiera. Se volvió más indulgente después de su fallecimiento inicialmente. No me opuse, siempre y cuando papá y mi hermana estuvieran contentos incluso después de que me casé y me mudé. Papá continuó manteniéndola financieramente sin que yo lo supiera. Yo, mi hermana, también le pedí dinero a mi esposo, quien cumplió sin informarme por temor a mi reacción. Hermana mostró poco interés en trabajar y prefirió confiar en la generosidad de papá y mi esposo. Sin embargo, su estilo de vida despreocupado duró poco ya que papá se enfermó y fue hospitalizado mientras yo lo atendí entre los descansos del trabajo. Mi hermana no se molestó en visitar el hospital, sino que me llamó por teléfono. Dinero. He estado recibiendo dinero de papá todos los meses, así que deberías seguir dándomelo después de todo, él está cubriendo el alquiler y las facturas, afirmó enojada. Esta revelación me impactó y la reprendí por priorizar el dinero sobre nuestro padre enfermo. A pesar de mi frustración le pregunté sobre la cantidad que le había estado proporcionando mensualmente. Te da papá cada mes, debes buscar empleo y sustentarte, te amonesté. Deja de ser exigente y yo recibir $1000 mensuales excluyendo el alquiler y las facturas. Ella se quejó, su alarde indiferente me disgustaba y temía que nunca se sentiría obligada a trabajar seriamente si papá continuaba complaciéndola al principio. No lo percibí como un problema importante. Que papá se recuperaría como fuera. El deterioro repentino me dejó atónita luchando por mantener a nuestros familiares informados sobre la gravedad de su condición. Me sacudió profundamente en medio de esta agitación. Anhelaba el apoyo de mi esposo, pero él apenas visitó el hospital alegando compromisos laborales. Cuando vino, planteó preguntas inapropiadas como las que debió haber. Tu padre. Ahorros sustanciales y dado que usted y su hermana son los únicos herederos, la herencia se dividirá en partes iguales. Su fijación por el dinero me dejó sin palabras y finalmente comprendí las advertencias de nuestros familiares sobre su obsesión. Cuando mi hermana recibió una llamada, le informé del estado crítico de papá, pero era únicamente por su estabilidad financiera. Asegúrese de que continúe con mi asignación mensual. No puedo arreglármelas sin ella. De repente concluyó que la ira surgió dentro de mí ante su respuesta, agravada por el débil sonido de una voz masculina en el fondo que desencadenó una sensación de preocupación por un mes después. Papá falleció sin mi hermana ni mi esposo estuvieran presentes en sus momentos finales después de haber experimentado el funeral de mi madre anteriormente. Entendí el costo emocional de organizar tales arreglos. A pesar de esto, mi hermana y mi esposo no ofrecieron ayuda y mi hermana ni siquiera asistió al funeral. Mi esposo asistió brevemente, se fue temprano citando compromisos laborales. Pariente que nos presentó notó su ausencia y preguntó dónde está su esposo. No es ideal que el hombre principal esté ausente, el pariente comentó obligado a mantener la compostura. Le ofrecí una sonrisa forzada y respondí que es ocupado con el trabajo, por lo que tuvo que irse. El pariente suspiró en respuesta reflejando mis propios sentimientos después. La conclusión del funeral. Mientras intentaba relajarme, mi esposo sonrió y preguntó, ¿cuánto heredaste? Incluso si lo divides, seguirás recibiendo una suma sustancial. Bien, recordando las